Las sensaciones esenciales para una seducción satisfactoria. A la gente le embriagaba su extraña mezcla de masculinidad y feminidad. Era hermosa, con una sonrisa radiante y una actitud digna y sugestiva, pero su independencia y naturaleza analítica la hacían parecer singularmente masculina. Esta ambigüedad se expresaba en sus ojos, a un tiempo coquetos e inquisitivos. La confusión era lo que mantenía interesados e intrigados a los hombres. Lou no se parecía a ninguna otra mujer. Ellos querían saber más. La excitación emanaba de la capacidad de ella para remover deseos reprimidos. Era totalmente anticonformista, e intimar con ella suponía romper todo tipo de tabúes. Su masculinidad hacía que la relación pareciera vagamente homosexual. Su vena un tanto cruel y dominante podía incitar ansias masoquistas, como lo hizo en Nietzsche. Lou irradiaba una sexualidad prohibida. Su poderoso efecto en los hombres, las obsesiones perennes, los suicidios hubo varios, los períodos de intensa creatividad, las descripciones de ella como vampiro o demonio dan fe de las oscuras profundidades de la psique que ella era capaz de alcanzar y perturbar. La dandy masculina triunfa al trastocar la pauta normal de la superioridad masculina en cuestiones de amor y seducción. La aparente independencia del hombre, su capacidad para el desdén, a menudo parecen darle la ventaja en la dinámica entre hombres y mujeres. Una mujer puramente femenina despertará deseo, pero siempre será vulnerable a la caprichosa pérdida de interés del hombre. Una mujer puramente masculina, por el contrario, no despertará en absoluto ese interés. Tú sigue, en cambio, la senda de la dandy masculina y neutralizarás todos los poderes de un hombre. Nunca te entregues por completo. Aunque seas apasionadamente sexual, conserva siempre un aire de independencia y autocontrol. Podrías pasar entonces al hombre siguiente, o al menos eso pensará él. Tú tienes cosas más importantes que hacer, como trabajar. Los hombres no saben cómo hacer frente a las mujeres que usan contra ellos sus propias armas. Esto los intriga, excita y desarma. Pocos hombres pueden resistir los placeres prohibidos que la dandy masculina les ofrece. La seducción que emana de una persona de sexo incierto o simulado es imponente. Colette. Claves de personalidad. Muchos imaginamos hoy que la libertad sexual ha avanzado en los últimos años. Que todo ha cambiado, para bien o para mal. Esto es en gran medida una ilusión. Un repaso de la historia revela períodos de mucho mayor libertinaje: la Roma imperial, la Inglaterra de fines del siglo XVII, el flotante mundo del Japón del siglo XVL que el que experimentamos en la actualidad. Los roles de género ciertamente están cambiando, pero no es la primera vez que esto ocurre. La sociedad está sujeta a un estado de flujo permanente, pero hay algo que no cambia: el ajuste de la inmensa mayoría de la gente a lo que en su época se considera normal. Su desempeño del papel que se le asigna. La conformidad es una constante porque los seres humanos somos criaturas sociales en incesante imitación recíproca. Puede ser que en ciertos momentos de la historia esté de moda ser diferente y rebelde. Pero si muchas personas asumen este papel, no hay nada diferente ni rebelde en él. Sin embargo, no deberíamos quejarnos de la servil conformidad de la mayoría, porque ofrece incalculables posibilidades de poder y seducción a quienes están dispuestos a correr algunos riesgos. Dandis ha habido en todas las épocas y culturas: Alcibíades en la antigua Grecia, Korechika en el Japón de Mies del siglo X, y en todas partes han prosperado gracias al papel conformista de los demás. El dandy hace gala de una diferencia real y radical, en apariencia y actitud. Puesto que a casi todos nos agobia en secreto la falta de libertad, nos atraen quienes son más desenvueltos que nosotros y hacen alarde de su diferencia. Los dandis seducen tanto social como sexualmente. Se forman grupos a su alrededor, su estilo es muy imitado, una corte o multitud entera se enamorarán de ellos. Al adaptar a tus propósitos la personalidad del dandy, recuerda que ellos es por naturaleza una rara y hermosa flor. Sé diferente tanto de modo impactante como estético, nunca vulgar. Búrlate de las tendencias y estilos establecidos, sigue una dirección novedosa, y que no te importe en absoluto lo que hacen los demás. La mayoría es insegura. Se maravillará de lo que tú eres capaz de hacer, y con el tiempo terminará por admirarte e imitarte, por expresarte con total seguridad. A los dandis se les ha definido tradicionalmente por su forma de vestir, y es indudable que la mayoría de ellos crean un estilo visual único. Beau Brummel, el más famoso de los dandis, pasaba horas arreglándose, en particular el nudo de inimitable diseño de su corbata, que lo volvió célebre en Inglaterra a principios del siglo XIX.
Pero el estilo del dandy no puede ser obvio, porque los dandys son sutiles, y jamás se obstinan en llamar la atención les llega sola. Un atuendo flagrantemente diferente delata escaso gusto o imaginación. Los dandys exhiben su diferencia en los pequeños toques que señalan su desprecio por las convenciones: el chaleco rojo de Théophile Gautier, el traje verde de terciopelo de Oscar Wilde, las pelucas plateadas de Andy Warhol. El gran primer ministro inglés Benjamin Disraeli tenía dos espléndidos bastones, uno para la mañana y otro para la tarde. Los cambiaba a mediodía, donde quiera que estuviese. La dandy opera en forma similar. Puede adoptar ropa masculina, por decir algo. Pero si lo hace, un toque aquí o allá la vuelve distinta. Ningún hombre se vestiría nunca como George Sand. El sombrero de copa y las botas de montar que ella lucía en las calles de París la hacían un espectáculo digno de verse. Recuerda, debe haber un punto de referencia. Si tu estilo visual es totalmente desconocido, la gente creerá en el mejor de los casos que te gusta llamar la atención, y en el peor que estás loco. Inventa en cambio tu propia moda adaptando y alterando los estilos imperantes, para convertirte en un objeto de fascinación. Haz bien esto y serás muy imitado. El conde de Orsay, un fabuloso dandy londinense de las décadas de 1830 y 1840, era observado muy de cerca por la gente de buen tono. Un día, sorprendido en Londres por un aguacero, compró un paroc, una especie de pesado abrigo de lana con capucha, que llevaba puesto un marinero holandés. El paltrock se convirtió de inmediato en el abrigo de rigor. Que haya gente que te imite es señal, por supuesto, de tus poderes de seducción. El inconformismo de los dandys, sin embargo, va mucho más allá de las apariencias. Es una actitud de vida, que los distingue. Adopta esta actitud y un círculo de seguidores aparecerá a tu alrededor. Los dandys son muy insolentes. Los demás les importan un bledo, y nunca les interesa complacer. En la corte de Luis XIV, el escritor La Bruyère reparó en que los cortesanos que se esmeraban en complacer caían invariablemente en el descrédito. Nada podía ser más antiseductor que eso. Como escribió Barbey d'Aurevilly, los dandys complacen a las mujeres disgustándolas. La insolencia fue fundamental en el atractivo de Oscar Wilde. Una noche, tras el estreno de una obra suya en un teatro de Londres, el extasiado público pidió a gritos la presencia del autor en el escenario. Wilde se hizo esperar largamente, y por fin salió, fumando un cigarro y gastando una expresión de absoluto desdén. Quizá sea grosero aparecer fumando ante ustedes, pero lo es mucho más que me incomoden cuando fumo, recriminó a sus fans. El conde de Orsay era igualmente insolente. Una noche en un club de Londres, un Rothschild notoriamente vulgar dejó caer por accidente una moneda de oro, y se agachó a recogerla. Orsay sacó en el acto un billete de 1000 francos mucho más valioso que la moneda, lo enrolló, lo encendió como vela y se echó a gatas, para ayudar en la búsqueda. Solo un dandy habría podido permitirse semejante audacia. El descaro del libertino está atado a su deseo de conquistar a una mujer. No le interesa nada más. El del dandy, en cambio, apunta a la sociedad y sus convenciones. No quiere conquistar a una mujer, sino a un grupo, un mundo social. Y como a la gente suele oprimirle la obligación de ser siempre benévola y cortés, le deleita la compañía de una persona que desdeña tales insignificancias. Los dandys son maestros en el arte de vivir. Viven para el placer, no para el trabajo. Se rodean de bellos objetos y comen y beben con el mismo deleite que muestran en el vestir. Así fue como el gran escritor romano Petronio, autor del Satiricón, sedujo al emperador Nerón. A diferencia del insulso Séneca, el gran pensador estoico y tutor de Nerón, Petronio sabía hacer de cada detalle de la vida una gran aventura estética, desde un festín hasta una simple conversación. Esta no es una actitud que debas imponer a quienes te rodean, te será imposible ponerte pesado. Bastará con que parezcas socialmente confiado y seguro de tu gusto para que la gente se sienta atraída a ti. La clave es convertir todo en una elección estética. Tu habilidad para matar el aburrimiento haciendo de la vida un arte volverá muy apreciada tu compañía. El sexo opuesto es un territorio extraño que nunca conoceremos del todo, y esto nos excita, produce la tensión sexual adecuada. Pero también es una fuente de molestia y frustración. Los hombres no comprenden a las mujeres, y viceversa. Cada grupo intenta hacer que el otro actúe como si perteneciera a su sexo. Puede ser que a los dandys no les interese agradar, pero en esta área tienen un grato efecto al adoptar rasgos psicológicos del sexo opuesto, apelan a nuestro inherente narcisismo. Las mujeres se identificaban con la delicadeza de Rodolfo Valentino, y su atención al detalle en el cortejo.
Los hombres, con el desinterés de Lou Andrea Salomé a comprometerse. En la corte Heian del Japón del siglo XI, Sei Shonagon, la autora del libro de la almohada, fue muy seductora para los hombres, en especial los del tipo literario. Era sumamente independiente, escribía poesía de lo mejor y guardaba cierta distancia emocional. Los hombres querían más de ella que solo ser sus amigos o camaradas, como si fuera otro hombre. Fascinados por su empatía con la psicología masculina, se enamoraban de ella. Esta suerte de travestismo mental, la capacidad de acceder al espíritu del sexo opuesto, adaptarse a su manera de pensar, ser reflejo de sus gustos y aptitudes puede ser un elemento clave en la seducción. Es una manera de hipnotizar a tu víctima. De acuerdo con Freud, la libido humana es, en esencia, bisexual. A la mayoría de las personas les atraen de un modo u otro los individuos de su mismo sexo, pero las restricciones sociales que varían según la cultura y período histórico reprimen esos impulsos. El dandy representa una liberación de tales restricciones. En varias obras de Shakespeare, una joven los papeles femeninos eran interpretados entonces por hombres. Ha de disfrazarse, y se viste para ello de hombre, incitando diversos grados de interés sexual en los hombres, a quienes después deleita descubrir que el joven es en realidad una muchacha. Piensa, por ejemplo, en la Rosalinda de A vuestro gusto. Artistas como Josephine Baker, conocida como la Dandy de chocolate, y Marlene Dietrich se vestían de hombre en sus presentaciones, lo que las volvió muy populares entre los hombres. Por su parte, el hombre ligeramente feminizado, el niño bonito, siempre ha sido seductor para las mujeres. Valentino encamó esta cualidad. Elvis Presley tenía rasgos femeninos: el rostro, las caderas, usaba camisas rosas escaroladas y maquillaje de ojos, y muy pronto atrajo la atención femenina. El cineasta Kenneth Anger dijo de Mick Jagger que su encanto bisexual constituye una parte importante del atractivo que ejerce sobre las jóvenes, el cual actúa sobre su inconsciente. En la cultura occidental, durante siglos la belleza femenina ha sido un fetiche en grado mucho mayor que la masculina, así que es comprensible que un rostro de aspecto femenino como el de Montgomery Clift haya tenido más poder de seducción que el de John Wayne. La figura del dandy también ocupa un lugar en la política. John F. Kennedy era una extraña mezcla de masculinidad y feminidad viril en su dureza con los rusos y sus juegos de fútbol americano en los jardines de la Casa Blanca, pero femenino en su apariencia elegante y atildada. Esta ambigüedad componía gran parte de su atractivo. Disraeli era un dandy incomejible en su forma de vestir y comportarse. En consecuencia, algunos sospecharon de él, pero su valor para no preocuparse de lo que la gente pensara le ganó respeto. Las mujeres lo adoraban, por supuesto, porque las mujeres siempre adoran a un dandy. Apreciaban sus modales delicados, su sentido estético, su pasión por la ropa. En otras palabras, sus cualidades femeninas. El sostén del poder de Disraeli era de hecho una fan, la reina Victoria. No te dejes engañar por la reprobación superficial que tu actitud de dandy puede provocar. Aun si la sociedad propala su desconfianza de la androginia, en la teología cristiana Satanás suele representarse como andrógino, con eso no hace otra cosa que esconder su fascinación por ella. Lo más seductor es con frecuencia lo más reprimido. Adopta un dandismo festivo y serás el imán de los recónditos anhelos insatisfechos de la gente. La clave de poder es la ambigüedad. En una sociedad en que los papeles que todos desempeñamos son obvios, la negativa a ajustarse a cualquier norma despertará interés. Sé masculino y femenino. Insolente y encantador, sutil y extravagante. Que los demás se preocupen de ser socialmente aceptables. Esa gente abunda, y tú persigues un poder más grande que el que ella puede imaginar. Símbolo: la orquídea. Su forma y color sugieren extrañamente los dos sexos, y su perfume es dulce y voluptuoso. Es una flor tropical del mal. Fina y muy cultivada, se le valora por su rareza. Es diferente a cualquier otra flor. Peligros. La fortaleza, aunque también el problema, del dandy es que suele operar mediante sensaciones transgresoras de los roles sexuales. Aunque sumamente intensa y seductora, esta actividad también es peligrosa, porque toca una fuente de gran ansiedad e inseguridad. Los mayores riesgos proceden a menudo de tu propio sexo. Valentino tenía enorme atractivo para las mujeres, pero los hombres lo detestaban. Constantemente se le hostigaba con acusaciones de antimasculinidad